Igual que los programas de montar bicicleta o aprender inglés en el colegio, también los de los papeles familiares pueden estar años sin utilizarse, pero siguen funcionando perfectamente, con la diferencia de que el aprendizaje observacional tiene efecto sin las fases de estudio y práctica necesarias para el aprendizaje procedimental. En este contexto resulta interesante el relato de un empresario que hace muchos negocios en Japón, ¿no? Cuenta que los hombres japoneses, al subir en la jerarquía de su empresa, cambian de tono de voz. Con cada nivel la voz se hace más grave y más alta. No es una cosa que ensayen, pero todos lo hacen. Nuevo papel, nueva voz. ¿No? Es como un, claro, eso es un programa. Aprendemos así, que hay que hacer así y hacemos así, ¿no? Es posible que las personas que asumen un papel determinado de forma inconsciente se sientan incómodas e incluso perseguidas por ese papel, como si viviesen en contra de su propia voluntad. Muchos padres, por ejemplo, sufren cuando tratan a sus hijos de manera brusca o estallando de rabia. Dice, es como que sintieron que no lo pudieron controlar, que les sobrevino, ¿no? Y después lo lamentan. Y capaz que justamente esos padres, cuando eran niños, tuvieron padres que eran violentos con ellos, ¿no? Y ellos capaz que eran retraídos y sumisos, pero claro, después les sobreviene ese papel y no saben, como, no soy yo esto que estoy haciendo, no me conozco, ¿no? La escenificación de la salud. El mismo suspenso que una película policíaca lo tiene, también el efecto de la obra familiar de origen sobre la salud tiene sobre las personas. Robert Dilts descubrió que incluso el cuerpo aprende de memoria y refleja la obra familiar con todas sus funciones. El cuerpo relata nuestra historia familiar como metáfora, es decir, como una secuencia de imágenes cuya estructura se parece a otro contenido. Gracias a las imágenes, ese otro contenido resultará más claro y más sencillo de entender. Por ejemplo, decimos, la idea debe madurar, ¿no? Que es una manera de decir, ¿no? En este caso comparamos la idea con un fenómeno de la naturaleza, ¿no? Porque una idea lo estamos comparando con un fruto que tiene que madurar, ¿no? Es evidente que una persona que tiene buenas ideas no tiene realmente fruta en la cabeza, pero la imagen de la idea como una fruta que madura nos ayuda a entender por qué un proceso intelectual de calidad necesita tiempo. Ahora, ¿cómo es posible que el cuerpo entero de una persona cuente una metáfora acerca de la historia de su familia? Imagínense, nuestro cuerpo entero, una metáfora acerca de la historia de la familia. ¿Recuerdan cuando hablamos anteriormente sobre el cerebro? ¿No? Dijimos que el cerebro no tiene centros funcionales tan claramente separados como se creía antes. Cada una de las neuronas está conectada con un número casi infinito de circuitos que controlan nuestro cuerpo y nuestro comportamiento. Por lo tanto, resulta más que probable que cada neurona, por un lado, tenga grabado el recuerdo de nuestra situación familiar, mientras que por otro participe en el control de los procesos de movimiento, lenguaje o digestión. Además, de este modo podemos comprender que la psique y el cuerpo son en realidad la misma cosa. Es también el cerebro el que facilita, de manera electroquímica, unos fenómenos tan increíbles como los recuerdos, las sensaciones y las ideas. Es el mismo órgano que dentro de nosotros organiza simultánea e inseparablemente la psique y el cuerpo. Ejemplo. Si
giras el volante del coche hacia la derecha, este proceso se ve acompañado a la vez por un fenómeno invisible y otro que es visible. Por un lado, quieres llegar a un destino determinado. Este pensamiento invisible, llegar a un lugar determinado, te hace girar el volante. Por otro, el giro del volante tiene la consecuencia visible de que las ruedas del coche se muevan también hacia la derecha. No hacen falta dos personas para este proceso, uno que piense y el otro que maneje. Tú eres el cerebro del coche capaz de hacer las dos cosas simultáneamente, igual que nuestro cerebro controla tanto la psique como el cuerpo. Es precisamente esta simultaneidad o paralelismo la que le permite al cerebro hacer aparecer en el cuerpo una enfermedad, como por arte de magia. Entonces, a lo que vamos llegando, fíjense con este asunto de las constelaciones imaginativas, que está muy interesante, es que, claro, todas las imágenes internas estas, que si la obra no se puede desplegar, ¿no? Ahí con los actores externos, entonces nuestro cerebro la ejecuta dentro, en este caso con una enfermedad. El cerebro se aprovecha, ¿no?, de esta estructura y la utiliza para desarrollar una metáfora corporal. En los casos de muchas enfermedades, es posible encontrar un paralelismo entre una reacción corporal y la historia familiar. Otro ejemplo es el de las migrañas. Vieron que hay muchas personas que sufren dolores de cabeza terribles y no se les va con nada, ¿no? Bien. Que son como dolores de cabeza continuos las migrañas, ¿no? Creo que es eso, porque no sé. A mí cada tanto me duele la cabeza, pero no siempre. Parece que la migraña es cuando te duele siempre, todo el tiempo. Acá explica lo que es. Se trata de unos dolores de cabeza insoportables como consecuencia de una serie de reacciones y como que los vasos sanguíneos, dice, ¿no? Se oponen entre sí, ¿no? Se reaccionan entre sí. A menudo, un terapeuta encuentra en este tipo de clientes un paralelismo entre la familia de impronta y la estructura del dolor de cabeza, y en la mayoría de los casos, algunas de las personas de referencia importante viven en una situación opuesta, crónicamente irreconciliable y dolorosa, ¿no? O sea, ese conflicto ahí externo que hay en nuestro sistema, ¿no? Entre, puede ser dos familias o dos personas, esos opuestos, ese dolor que vivo ahí, entonces mi cerebro lo vive internamente, ¿no? Puede ser, dice, que sean los padres del cliente o la madre y la abuela que se peleaban entre sí, ¿no? Bueno, dos contendientes en la familia. Ante este contexto resulta especialmente sencillo de comprender el fenómeno del llamado desplazamiento de síntomas. Acá dan otro ejemplo de uno que se operó de la hernia discal, ¿no? Consiguió liberarse de los dolores de espalda y después de eso, de esa operación, empezó a sufrir el codo de tenista, ¿no? A pesar de que nunca jugó al tenis. Tengo la sensación, decía el cliente, de tener un problema en el cuerpo que se va desplazando, ¿no? Una vez más se trató el dolor, pero no la obra ratonera, por eso le llaman la obra ratonera, que tenía programado un acontecimiento doloroso en el escenario de su vida. La función llega siempre a realizarse de una forma u otra. Si falla uno de los actores, la espalda, se contrata otro, el codo, ¿no? Porque vieron que a veces pasa que nos duele por un lado y después se nos va el dolor por otro lado. Bueno, resulta que una médica
de Hamburgo de cierta edad y con muchos años de experiencia profesional, comentó acerca de unos clientes que tenían psoriasis, una enfermedad crónica de la piel de difícil tratamiento. Curiosamente, la psoriasis se curaba espontáneamente si el afectado tenía un accidente grave. Miren lo que observaron, ¿no? Porque, a ver, tener un accidente grave para curarte la psoriasis, ¿no? Medio como que... Bueno, según nuestra teoría de la ratonera, lo que ocurre es que el accidente asume el papel del malhechor, sustituyendo a la piel. Esta a su vez pierde su papel, igual que en el cuento de Hansel y Gretel, no hace falta tener a dos brujas. Si hubiese dos brujas ya sería una obra diferente. Del mismo modo, el cerebro de cada persona conoce con exactitud el reparto de la obra familiar interior. ¿Ven? Por eso es tan importante tener en orden a todos los integrantes dentro nuestro. Porque si no se nos vuelan los papeles y bueno, ya sabes lo que pasa si nos vuelan los papeles. Una pareja de amigos dice que tiene una niña pequeña y dos niños mayores que esta, a los que suelen llamar los chicos. Con 3 años la niña fue a ver a una amiga y después de darse una vuelta por la casa preguntó: ¿dónde están tus chicos? En su obra, para la niña, ¿no? Ella entiende que si hay una niña tiene que haber dos chicos, ¿no? Por cierto, la psoriasis de una cliente muestra claramente, ¿no?, cómo desapareció esta en 2 días tras ingresar en un hospital por haber sufrido un accidente. Una vez recuperada, la enfermedad de la piel volvió de inmediato. Miren ustedes qué cosa increíble, ¿no? Con frecuencia el cerebro escenifica enfermedades después de la muerte de un miembro importante de la familia, ¿no? Casi siempre el padre o la madre, a pesar de que, debido a la defunción, ya no están todos los actores, ¿no? Las neuronas insisten en querer llevar a cabo la filmación, reemplazando al difunto por el propio cuerpo. A menudo una persona equilibrada y segura de sí misma sufre de ataques de ansiedad u otros problemas tras la muerte de un progenitor temido o no querido. La imagen crónica del enemigo ya no está y por tanto ahora tiene que desplazarse hacia el propio sistema nervioso. Sobre todo, si una persona ha tenido que cuidar de sus padres tiránicos durante muchos años, es posible que tras su muerte desarrolle una enfermedad que la sigue teniendo atada y limitada. Ante este contexto, los distintos cultos a los muertos practicados en muchos países y culturas nos parecen muy razonables y prácticos para la salud física y mental de la persona.